No temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. Tú la paz que supera entendimiento, tú la fuerza que me vuelve a levantar, la promesa de que todo lo has vencido, la confianza de que todo pasará, la certeza de que pronto volverás. Mi ancla firme está y no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad, en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. En el valle de tinieblas vas frente de mí. Voy camino en la tormenta, mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí. Voy camino en la tormenta, mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí. Voy camino en la tormenta, mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí. Voy camino en la tormenta, mirándote a ti. Jesús, mi ancla firme está. No temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. Tu amor, tu amor, solo tu amor. Tu amor a mí me sostendrá. Tu amor a mí me sostendrá. Con nuestros autónomos y pymes, ayudándoles a salir adelante mediante financiación y nuevas soluciones. Con nuestros comercios, devolviéndoles la cuota de mantenimiento de los TPVs. En CaixaBank estamos con ellos y contigo más.
sueños han perdido todo su valor. Y en este mundo ya no encuentro más satisfacción. Es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que es y ya no es importante para mí, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Y te deseo más que a la vida, te deseo más
Llevamos años trabajando para que puedas hacerlo todo en cualquier sitio. Y ahora que toca hacerlo desde aquí o aquí, queremos más que nunca estar contigo y ayudarte. Con financiación para... Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar y el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda
cuando caiga ante tus plantas de rodillas. Déjame llorar pegado a tus heridas y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida. Que he esperado este momento toda mi vida. Bueno, buenos días a todos y a todas. Vamos a comenzar el culto una vez más en esta mañana. Hoy tenemos un día especial, sí, tenemos un día especial. Es el Día del Señor. Hoy se celebraría en condiciones normales el día denominado Domingo de Ramos, ¿sí? El Domingo de Ramos, básicamente lo que se celebra es la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén. Cuando lo recibieron a Jesucristo, todo Jerusalén, entre vítores, aplausos, alabanzas, con palmas, arrojaban las palmas por delante y sus mantos por delante y clamaban a gran voz: Hosana el que viene en el nombre del Señor, Hosana al Hijo de David. Y es un buen día hoy, si nos estás viendo y no eres cristiano, nunca has entregado tu vida al Señor, para que también dejes entrar triunfalmente a Jesús en tu corazón. Más de 2000 años hace que este evento sucedió, Jesucristo entrando triunfalmente en Jerusalén, pero queremos compartir contigo en esta mañana que Jesucristo puede entrar todavía triunfalmente, pero ahora no en Jerusalén, no en un lugar físico, sino en tu propio corazón, como ha entrado en el corazón de muchos de nosotros. Por eso le queremos dar la bienvenida, le doy la bienvenida a todos mis hermanos de la Iglesia del Ejido. Espero que todos estén bien, a todos nuestros amigos que nos siguen en distintos lugares. Si nos estás viendo por primera vez, bienvenido a la Iglesia Evangélica La Puerta del Ejido. Estamos para ayudarles, estamos para servirles en cualquier cosa que ustedes necesiten. Pueden contactar con nosotros por medio de este medio, en Facebook, en Messenger, en WhatsApp. Está toda la información en la página de la Iglesia. Cualquier cosa que se les ofrezca o que ustedes necesiten, por favor, no duden en contactar con nosotros. Inmediatamente trataremos de proporcionarle la ayuda lo más rápidamente posible. Espero que todos estén bien, guardados en casas, siguiendo las restricciones impuestas por el gobierno y atendiendo a todas sus recomendaciones, especialmente a las que se refiere a medidas de salubridad, de limpieza, de confinamiento, de quedarse en casa, y espero también que estén bien psicológicamente. Una de las
marcas de esta pandemia. Lo podemos mirar en China, los resultados, porque ellos ya están saliendo. Es que más del 30% de la población tiene algún tipo de grado de depresión. Así que yo espero que ustedes ocupen su tiempo para que esto no les suceda. Ocupen su tiempo de la mejor manera que puedan. Pueden tener tiempo para orar, pueden tener tiempo para leer su Biblia, para estudiarla en profundidad, para leer buenos libros seculares y cristianos. El otro día me preguntaba alguna gente acerca de la lectura, qué libros les recomendaba, y obviamente les recomiendo buenos libros cristianos, pero les recomiendo muy buenos libros seculares. Estudie biografías de personas que han tenido éxito en la vida, para que puedan ustedes tomar ejemplo. Estudien libros clásicos, lean, cuanto más lean, mucho mejor para su mente. Tener la mente ocupada les va a ayudar a pasar este tiempo. Entonces, pueden ocuparlo en Netflix, sin duda, y no digo que no puedan tomar tiempo para ver series o alguna película, etcétera, etcétera. Está bien, hay tiempo para el entretenimiento, el espacio, el asueto, pero por favor ocupen este tiempo en cosas que pueden tener un valor, un peso diferente en nuestras vidas. Y ocúpense de la oración, ocúpense de la lectura, no solo de la palabra de Dios, la cual es importante, pero lean libros, por favor, lean muchos libros. Esto nos va a hacer que crezcamos personalmente, interiormente, y podamos ir subiendo niveles en cuanto al desarrollo personal. Así que estamos a su disposición, 24 horas, usted puede contactar con nosotros. Cualquier clase de ayuda que usted necesite, por favor, no deje de hacérnoslo saber para que podamos nosotros ayudarles inmediatamente. Quiero saludar también a gente de las iglesias de nuestro compañerismo en todo el mundo que están siguiéndonos. A veces nos siguen en directo, otras ocasiones nos siguen viendo los vídeos a posteriori. Les mandamos saludos, les mandamos nuestro abrazo. Estamos orando por ustedes, oren por nosotros. Saludamos especialmente la iglesia en Córdoba, la iglesia en González Catán, todas las iglesias en Argentina en general que nos miran, pero nos miran desde muchos lugares, desde Estados Unidos, México, todo Centroamérica, Sudamérica, en algunos países de Europa, mis hermanos en Guinea-Bissau, en África, nos están mirando. Así que les saludamos a todos y los bendecimos en el nombre de Jesús. A las gentes de las iglesias hijas les saludo especialmente. Sí, les tenemos un amor y un cariño filial. Obviamente, como iglesia madre los llevamos en oración permanentemente, los amamos, los cuidamos espiritualmente, y quiero mandarles un saludo especialmente hoy a la iglesia de Málaga. Hoy cumplen un año, sí, es su cumpleaños, así que quiero felicitar al pastor Javier, a Adriana, a su familia, a todos los miembros de la congregación de Málaga que se han unido en este culto, y queremos darles nuestro más sincero abrazo, cariño, amor. Estamos con ustedes, trabajando codo con codo, juntos. Un año ya, se pasa el tiempo volando. La realidad es que se pasa muy rápido, pero es un gozo, es una satisfacción ver lo que Dios ha hecho en Málaga en un año, y aún lo que está haciendo, lo que va a hacer de aquí en adelante. Así que, mis hermanos de Málaga, gracias por su fidelidad, gracias por su esfuerzo, por su trabajo. Bendigan a su pastor Javier, a Adriana, a su familia, porque la verdad que están haciendo un trabajo fantástico. Bueno, quiero empezar orando, ¿sí? Después de los prolegómenos y los saludos, quiero comenzar orando en esta mañana, como siempre hacemos. Hay algunas peticiones de oración urgentes, ¿sí? Seguimos orando por mi padre y mi madre, quien tenían coronavirus. Mi madre prácticamente ha sido un contagio asintomático, sin síntomas. Mi padre sí tuvo los síntomas, pero prácticamente está saliendo de esta enfermedad. Le quedan algunas décimas de fiebre solo por las tardes. Vamos a llevarlo en oración para que Dios complete el trabajo, sí, pueda salir totalmente sano lo antes posible. Seguimos orando por Teo.
este hombre que está hospitalizado en Madrid. Me cuenta Ana que está algo mejor, mejorando muy lentamente, así que vamos a orar por él. Siga orando por él. Oramos por María en Tucson, esta mujer que le comenté, para que Dios le haga un milagro, la toque, amén, con su amor. Seguimos orando por Estela, la hermana Shelly, perdón, se me fue el nombre, la hermana Shelly tiene una hija, se llama Estela, está en Londres, tuvo un ataque de asma, probablemente derivado del temor y de la ansiedad, así que vamos a estar orando por ella, para que Dios la proteja. Y quiero orar muy especialmente por Katy, nuestra hermana Katy, la esposa de José Moreira, quien ha perdido a su mamá hace 2 o 3 días, falleció en Ecuador, partió con el Señor, una mujer que está ahora en el cielo. Nosotros entendemos la muerte de una manera diferente, no como quien no tiene esperanza, sino como quien tiene la esperanza del reencuentro. Así que queremos orar por Katy, queremos orar por José, toda la familia Moreira. Quiero orar por Milton, su hermano. Muchos conocen a Milton, a veces viene de Sevilla, nos visita, él es el hermano. Vamos a orar por toda la familia. El papá de Katy se entregó al Señor, su hermana se volvió a rededicar al Señor. Y parece que, me decía Katy el otro día, parece que ha tenido que fallecer mi mamá para que toda mi familia comience a buscar de Dios. Bueno, nunca sabemos los propósitos de Dios, están muy por encima de nosotros, pero quiero que oremos por fortaleza, por consuelo, por paz en la familia de Katy, en la familia Moreira, en nuestra hermana Katy y en toda su familia, para que puedan ellos llevar adelante su vida y que tenga el propósito que tenga este fallecimiento, Dios pueda hacerse camino en el corazón de sus familiares. Así que vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar por todas las iglesias, ¿no?, que están trabajando para llevar el mensaje del Evangelio. Oramos las iglesias de nuestro compañerismo aquí en España, todos sus pastores. Oramos por muchos hermanos y hermanas que están trabajando como médicos o como enfermeros, enfermeras, celadores, celadoras, están trabajando en los hospitales. Vamos a orar que Dios los guarde, Dios los cuide, que Dios los proteja, ¿sí? Y vamos a estar orando mientras tanto por todas estas cosas. Oramos por las iglesias hijas, ¿sí? Vamos a estar orando también por la iglesia madre en Tucson. Ayer les envié un vídeo del pastor Warner, amén. Cada semana les mandaré un vídeo de nuestro pastor, ¿sí?, donde él estará transmitiendo los mensajes de ánimo, amén, y dándonos una visión espiritual acerca de las cosas. Así que, hermanos, vamos a orar, ¿sí? Póngase a orar junto conmigo en la casa, por favor, alabe al Señor, adore al Señor, y vamos a orar por todas estas cosas. Bendito Padre que estás en los cielos, te alabamos y te glorificamos. Padre, en este día en el que el mundo celebraría la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén, Padre, queremos nosotros que haya fiesta en el cielo, celebración, y celebración nosotros también, por causa de que tu Hijo Jesucristo pueda entrar en el corazón de mucha gente que aún no te ha recibido, Señor. Gracias por la salvación, gracias por haber muerto por nosotros en la cruz del Calvario, gracias por haber derramado tu sangre que nos ha limpiado de los pecados pasados, presentes y futuros, Dios. Gracias por la obra maravillosa en la cruz del Calvario. Padre, yo oro por este mensaje, Señor, para que tú lo unjas, unge mi vida y mis labios, para poder predicar y compartir este mensaje con denuedo, Señor. Yo oro en esta mañana, mi Dios, para que seas tú, Padre, bendiciendo a mis hermanos y a mis hermanas en sus hogares, en sus casas, a nuestros amigos que nos ven, Señor, aquellos, Señor, que están lejos de nosotros, pero cerca en el corazón. Padre, oro por cada una de las iglesias, sus pastores, Señor. Oro, mi Dios, por las iglesias de nuestro compañerismo,
Padre, las iglesias aquí en España, sus pastores, sus familias, las congregaciones, guárdalos, Señor, protégelos, mi Dios. Padre, sé tú, mi Dios, supliendo las necesidades de cada uno de los que estamos, Señor. Padre, bajo tu cobertura, Dios, yo oro por la Iglesia Madre en Tucson, el pastor Warner, todos los pastores que junto con él trabajan, la congregación de Tucson. Padre, queremos orar por las iglesias hijas en Guinea-Bissau, Señor, en Ecuador, Padre, y en Málaga. Padre, bendice a Eusebio y Segunda, los pastores de sus iglesias hijas. Padre, bendice y protege, Señor, Guinea-Bissau de esta pandemia. Padre, yo oro, Señor, también por Fernando y Zoila en Ambato, Ecuador, su familia, la maravillosa y preciosa congregación en Ambato, para que tú los guardes y los cuides. Padre, los protejas, Padre, para que proveas para ellos. Oro, mi Dios, muy especialmente, Señor, por la iglesia en Málaga, Dios, que cumple un año de trabajo y servicio fiel para ti, mi Dios, en la ciudad de Málaga. Padre, bendice a Javier, bendice a Adriana, sus hijos, su familia, provee para ellos recursos. Dios, bendice a mis hermanos de la congregación en Málaga. Padre, tócalos, Señor, ayúdalos, fortalécelos, Señor, hazlos, Señor, crecer más y más. Padre, espiritualmente, Señor, también, Señor, en sabiduría. Padre, que tu bendición y tu gracia los siga alcanzando, mi Dios. Haz una obra maravillosa, Señor, una explosión de avivamiento, Señor, en esa iglesia en Málaga, Dios. Padre, queremos orar por aquellos que están enfermos, los cuales los hemos mencionado, tú los conoces. Aún hay gente que está enferma, Dios, tócalos, sánalos, Señor, con tu poder. Padre, queremos orar, Padre, por Katy, Señor, por su familia. Padre, en esta pérdida, Señor, que han tenido momentánea de su madre, mi Dios, la cual tú te has llevado al cielo contigo, Señor. Oramos por consuelo, oramos por paz. Señor, oramos, Señor, para que tú, mi Dios, confortes sus almas, Señor. Padre, para que una dimensión sobrenatural de amor y consuelo y paz sea sobre cada uno de ellos. Manifiéstate en aquellos de esta familia que aún no te conocen por medio, Señor, del testimonio de Katy, de su familia y de aquellos que sí te conocen. Padre, bendice, Señor, este culto, bendice este tiempo, Señor, de compartir tu palabra, y te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero recordarles algunas cosas, y quiero recordarles a la iglesia del Ejido. Especialmente la gente que nos está viendo de otras iglesias, por favor, tomen el mensaje para su iglesia, ¿sí? No para la iglesia elegido, pero la iglesia del Ejido, amén, somos una iglesia madre, tenemos responsabilidades con las iglesias hijas, así que quiero hablarle por un minuto, amén, acerca de las donaciones, amén. Recuerden que tenemos este sobre, amén, muchos tienen sobres en su casa. Es el sobre que utilizamos para las donaciones, así que le pido, hermanos, dos cosas. La primera, recuerden que necesitamos seguir trabajando en la obra de Dios, necesitamos seguir invirtiendo en la obra de Dios, seguimos fieles con nuestros diezmos, nuestras ofrendas y promesas, las donaciones, especialmente en este tiempo. Hay gente que tiene temor en cuanto a qué va a suceder en la economía, y ciertamente la economía del mundo va a quedar totalmente cambiada por el resto de nuestros días, pero nosotros como creyentes no funcionamos con el modelo económico del mundo. Nosotros hemos escogido cambiar nuestro proveedor. Nuestro proveedor no es las riquezas del mundo, nuestro proveedor es Dios, Él nos provee. Por eso queremos motivarlos y retarlos a que todo lo que usted sabe y ha sido enseñado por medio de la palabra de Dios acerca de el dar y de la generosidad con Dios, pero no olvide la generosidad con la gente. Es tan importante que muchos no se acuerdan que Jesucristo dijo: lo que hagáis a los demás, lo que hagáis a vuestro prójimo, a la gente que tenéis alrededor, es lo que yo percibo que me hacéis a mí. Hay gente que se queda en un nivel básico creyendo que generosidad es darle a Dios, olvidando la generosidad a los demás. Tanto más importante es la generosidad con los demás que con la generosidad con la que le damos a Dios. Por eso sea generoso
hay gente que va a estar necesitada en los próximos días, hay gente de su alrededor, no de la iglesia, de fuera de la iglesia, hay gente a la que podemos ayudar. Nuestro hermano Klaus no ha parado el trabajo de la obra social de la iglesia, todavía dando de desayunar, dando de comer y dando cena a los sin techo de la ciudad de Ejido. Así que, hermanos, ustedes pueden proveer recursos para esto, ¿sí? A través de sus diezmos, de sus ofrendas y de sus promesas, llevando alimentos también. Recuerden que nuestro hermano Klaus está viviendo en la iglesia y necesita también de nuestro apoyo, junto con Eduardo. A algunos no les dio tiempo mucho a conocerlo, pero Eduardo está viviendo en la iglesia junto con Klaus, los dos trabajando en este trabajo. Así que, por favor, sean generosos, provean, amén, para el reino de Dios, y provean también para la generosidad que tenemos que tener con aquellos que necesitan. Así que, sin más, quiero recordarles que estas donaciones pueden ponerlas en el sobre y llevarlas a Klaus. Hay algunos hermanos que han cogido y han llevado sus finanzas, su dinero, lo han llevado a la iglesia y se lo han entregado a Klaus. Pueden seguir haciéndolo. Hay otros hermanos que han escogido el método de hacerlo con el teléfono móvil, una transferencia a la cuenta de la iglesia, o en el cajero han ingresado dinero a través de la cuenta bancaria que le di. Escoja el método que más le convenga, pero no se olvide de dar a Dios. Amén. Así que, ¿por qué no abre su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 9? Hebreos, capítulo 9, versículos del 13 al 15. Quiero continuar con esta serie que comenzamos hace 4 cultos, esto es el domingo en la mañana pasado, y quiero ministrarles en esta mañana el 4º mensaje que esta serie tiene. A lo largo de estos días, de esta semana, voy a estar ministrándole muchos aspectos. Recuerde que la serie está basada en el título principal, la cruz en el centro, o la centralidad de la cruz, la importancia de la cruz en el Evangelio y en la iglesia, por tanto, en la vida de los cristianos. Hemos hablado acerca de esto, hemos hablado acerca de la obra tan increíble que la cruz del Calvario hace. Hemos hablado, el último sermón que les prediqué, cómo la cruz te conecta con el acceso a Dios a través de la oración. Y esta mañana quiero ministrar un mensaje que le he titulado La cruz y la limpieza, la cruz y la purificación, la cruz y la pureza, la cruz y el lavado de nuestra conciencia. En la Universidad de Toronto se hizo un experimento sociológico. Los investigadores de la Facultad de Sociología montaron un proyecto de investigación en el cual cogieron un grupo de personas a los cuales se les dio la premisa de que pensaran en cosas por las que se sentían culpables, y a otro grupo de personas no se les dijo nada. Simplemente se les tuvo entretenidos con diversas situaciones. El asunto es que cuando terminó el periodo donde la gente a la que se le permitió un tiempo para pensar en aquellas cosas de las que se sentían culpables, a todo el grupo, juntos ya, los que le habían dicho que pensaran en cosas que le hacían sentir culpable, los que no, se les indicó que tenían 5 minutos antes de comer para lavarse las manos. Lo increíble de este estudio es que la gente, el grupo a la que se le había indicado antes que pensara en las cosas que le hacían sentir culpable, usaron más del doble del tiempo para lavarse las manos que el grupo que no había sido inducido a pensar en cosas que les hacían sentir culpables. Así que es interesante que aquella gente que se sentía culpable usara mucho más tiempo para lavarse las manos. En nuestro texto, el cual vamos a leer en un minuto, nos habla acerca de cómo la sangre de Jesús
derramada en la cruz del Calvario, tiene el poder de lavar, de limpiar nuestras conciencias. Y hoy en día, tal y como está desarrollándose la vida y el mundo, la sociedad, el lavar, el sentir nuestras conciencias limpias es una necesidad imperativa y sobre todo es una necesidad urgente. Y hay una verdad que vamos a leer en este texto de la cual le voy a ministrar, y es que la cruz del Calvario revela el poder de la sangre de Jesús para limpiar nuestras conciencias. Yo no sé si en esta mañana tienes tu conciencia lavada, limpia, o si todavía tienes problemas con tu conciencia. Hay un engaño grande en los cristianos, muchos que no conocen o no están experimentando la cruz en su vida, el poder de la cruz, en el cual han sido sus pecados perdonados y lavadas sus conciencias, pero sus conciencias todavía les acusan. Bueno, es un problema que vamos a tratar en esta mañana a través de este mensaje que le he titulado La cruz y la pureza. Dice así nuestro texto: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Vamos a mirar en primer lugar acerca de los problemas de la conciencia. Dios nos ha diseñado deliberadamente a los seres humanos para que cuando pecamos, el pecado nos haga sentir culpables. Nos ha diseñado deliberadamente para que el pecado y el hombre no funcionen bien juntos. Y nos ha dado una conciencia, nos ha dado una autoestima, una conciencia. Es la capacidad que tenemos de hacernos sentir bien cuando hacemos el bien, de hacernos sentir mal cuando hacemos algo que es malo, cuando somos pecadores, cuando pecamos, cuando practicamos la maldad. Entonces esto nos da la capacidad de poder arrepentirnos, para tratar de que nuestra conciencia no nos acuse, para que comencemos a dejar de hacer lo malo y hagamos lo bueno. El dolor es un regalo de Dios. Hay gente que el sufrimiento o el dolor lo procesa de la manera contraria a lo que realmente es. No estoy predicando la teología del sufrimiento. No es que Dios te quiere hacer sufrir ni que te quiera provocar dolor permanentemente, pero la realidad del dolor que está presente en el ser humano, del sufrimiento, es un regalo, es algo que Dios ha diseñado, porque cuando sentimos dolor, inmediatamente nos preocupamos. Cuando a alguien en su cuerpo físico le duele algo, inmediatamente se preocupa y esto le da la posibilidad de intervenir en su dolor, a veces con medicinas, a veces mediante cambio de hábitos, a veces simplemente yendo a un médico para que mire a ver qué está pasando. El dolor es un aviso de que algo anda mal. De la misma manera sucede en lo espiritual. El dolor en la conciencia, cuando tu conciencia y mi conciencia te acusa, te duele, nos da la capacidad de poder tratar con lo que está causando el daño, el dolor. Por eso es que tu conciencia y mi conciencia nos acusa y nos provoca dolor espiritual, dolor que no es físico, pero te da la oportunidad de que hagas algo, de que yo haga algo y de que intervengamos y podamos cambiar. Hay gente que incluso siente un dolor pesado
en cuanto la conciencia les acusa. El rey David escribió acerca de esto. En el Salmo capítulo 32, es un salmo en el que David está todo el tiempo hablando de este tema, de cómo su conciencia le acusaba por causa de sus pecados. Y le leo los primeros 4 versículos, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubiertos sus pecados. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras me callé, mira, cuando tratamos de ocultar el pecado, esto provoca un problema en la conciencia. Dice: mientras me callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque día y noche se agravó sobre mí, tu mano se volvió verdor en sequedades de verano. Es una sensación cuando la conciencia nos acusa, cuando tenemos un dolor interno de estar sucio. Me parece muy interesante que cuando Pilatos entregó a Jesucristo a morir en la cruz, muy interesante que él sabía que no era justo en su juicio, él sabía que no lo estaba haciendo bien, así que él inmediatamente se lavó las manos delante de la gente porque sabía que estaba haciendo mal. Algunos que se sienten culpables, frecuentemente, como el estudio que introduje cuando comencé este mensaje, tratan de o se manifiestan con una obsesión por la limpieza externa. Se vuelve obsesivo. Como me siento mal internamente, como me siento sucio interiormente, mi conciencia, mi corazón anda mal. Entonces hay gente obsesiva en cuanto a la limpieza física y tratan de controlarlo de esa manera. Se vuelve una obsesión. Su maldad está siempre en su mente, dominando todo su pensamiento, todos, por tanto, sus actos. Y algunos incluso esto se va agravando al punto donde pierden el sueño. Yo he hablado y tratado con mucha gente con insomnio y este es el origen, es una conciencia que los acusa permanentemente. Esta conciencia que los acusa domina todo su ser, todo su pensamiento. El origen y los designios de su pensamiento están controlados y dominados por esta conciencia que les acusa. Ahora, la conciencia siempre tiene esta capacidad donde cuando nosotros estamos haciendo algo mal actualmente, trata o tiene la tendencia de indicarnos que necesitamos arreglarlo. Porque si no lo arreglamos, esa sensación no desaparece, no desaparecerá. Hasta que no arreglamos el problema, eso no se va. Ahora, el infierno conoce esto. Dios nos ha diseñado con la conciencia y sabe cómo trabaja y es la estrategia favorita de Satanás, del infierno. Él le encanta usar la estrategia de acusarnos. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, se nombra a Satanás como el acusador de los hermanos. Es el fiscal en un juicio que te acusa permanentemente de haber cometido algún delito. En este caso, Satanás delante de Dios nos acusa permanentemente acerca de nuestros pecados, acerca de nuestras fallas. Y normalmente sus acusaciones se basan en hechos del pasado. Le leía el otro día Zacarías capítulo 3, versículo 1, hablando acerca de Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie delante del ángel del Señor. Esto es el poder de Dios que baja a la gente para ayudarlos. Pero a la misma vez que Josué, el sumo sacerdote, estaba de pie delante del Señor, al lado estaba a su derecha Satanás en pie para acusarlo, resistiéndole, tratando de condenarlo. Y la imagen que nos da el texto es que las ropas del sumo sacerdote estaban sucias. Esto es la imagen o un símbolo de hechos, acciones que han arruinado sus vestiduras, que tenían que estar inmaculadas para tener la capacidad de ministrar. El sumo sacerdote tenía que observar unos rituales de limpieza externa y de purificación muy altos. No podía ministrar, no podía ejercer su función o su oficio a menos que estuviera perfectamente limpio.
Y básicamente el acusador, Satanás, lo estaba acusando de oficiar con sus vestiduras sucias. Así que Josué se sentía, el sumo sacerdote, incapaz de ministrar, se sentía incapaz de hacer su trabajo, su oficio de sumo sacerdote. Así que el ángel de Jehová dice que llamó a un ángel y le dijo: cámbiale el vestido, ponle un vestido limpio. Y no solo le cambió el vestido, sino que le dijo: mira que he quitado tus vestidos sucios y te he puesto unos limpios para que puedas trabajar y ejercer correctamente. Ahora, Satanás lo que hace como estrategia es ir a recordarte permanentemente todas tus fallas, todos tus pecados del pasado. Es un intento de acusarte y de que te sientas culpable permanentemente. Mire, la acusación o el sentimiento de culpa lo que hace es permanentemente traer tu pasado al presente. Y esto es muy peligroso, es doloroso, es dañino. Cuando la acusación, cuando te sientes culpable, básicamente lo que estamos haciendo y lo que trata el diablo de hacer es cosas que han pasado en nuestro pasado, las quiere mantener vivas y traerlas a nuestro presente. Imagínese Moisés. Moisés está en Egipto. De repente él se entera que es de origen judío. A partir de ahí toda su perspectiva cambió en cuanto a los judíos. Y un día está mirando a un capataz de la obra maltratando a un judío y se enciende en ira y mata al capataz, y no solo lo mata, sino que trata de ocultarlo, lo entierra, entre comillas, sin que nadie lo sepa, sin que nadie lo vea. Pero tiempo después está tratando Moisés de regañar a dos judíos que se están peleando y le recuerdan lo que hizo en el pasado. ¿Nos vas a matar igual que mataste al egipcio? Y de repente Moisés, cuando confronta este error de su pasado y se lo vuelven a traer, se lo echan en cara en su presente, huye. Fíjese que vivía en un palacio, vivía en lo mejor de lo mejor en ese tiempo, era el que tenían previsto que sucediera al faraón, pero cuando fue acusado por algo que hizo mal en el pasado y se lo trajeron al presente, esto le hizo huir de todo. Y escapar a un desierto. Esto fue lo mismo que le pasó a los hermanos de José. Los hermanos de José lo vendieron como esclavo, le tenían una envidia, unos celos que eran enfermizos, y terminaron, primero lo quisieron asesinar. Solo el hermano mayor, con un poco de cordura, dijo: ¿cómo vamos a matar a nuestro propio hermano? Pero terminaron vendiéndolo como esclavo para que se lo llevaran a Egipto. Y 25 años pasan en la vida de esta gente. Y por causa de hambre que viene en la tierra tienen que ir a Egipto a comprar alimentos. Y resulta que el gobernador, el que permite comprar alimentos, es su propio hermano. Y de repente todos sus miedos del pasado se le han hecho presente a estos hombres. Como en la película del Patriota, así comienza: temo que los demonios de mi pasado regresen a visitarme. Es interesante, muy interesante, por las cosas que a veces la gente se siente culpable. Las cosas que piensan que es el peor pecado que han cometido o que es el peor fracaso o desastre en sus vidas. Para muchos esto tiene que ver con asuntos sexuales, pecados sexuales. Hay mucha gente que siente tormento en sus conciencias por causa de haber estado involucrado en pecados sexuales, fornicación, adulterio, orgías, etc. Porque no hay tanta gente atormentada porque de repente ha sido alguien que ha golpeado a alguien o ha tenido una pelea, pero hay muchas personas que son perseguidas o acusadas permanentemente por su conciencia por causa de relaciones sexuales. Para otros tiene que ver con violencia, con haber hecho daño a otras personas. Yo recuerdo tratar con
un hombre que en el tiempo pasado él había estado en la cárcel y había pagado, él había estado involucrado en un robo donde una persona resultó muerta, lo hirieron. Él no fue directamente el que hirió a la persona, fue un compañero de robo quien lo hirió, lo empujó y al caer se golpeó y quedó malherido y finalmente murió. No solo los metieron en la cárcel por el intento de robo, sino por el tema de homicidio involuntario. Y cuando este hombre salió de la cárcel, en la cárcel este hombre conoció a Cristo Jesús, pero no podía vivir una vida cristiana correcta, no podía sentir paz, no podía sentir gozo. Es más, se sentía permanentemente culpable, no sentía que Jesús lo había perdonado. Sí, me ha perdonado de todo, pero de esto, ¿cómo Dios me puede perdonar? Y es que hay mucha gente que en cuanto a la violencia es donde le vienen los problemas de conciencia. Hombres que en su pasado han abusado, maltratado de mujeres o de niños y de repente vienen al Señor y no pueden sentir el perdón de ese tipo de pecados. Relaciones pasadas, hay gente que han entrado en relaciones tormentosas, o de repente gente que por causa de distintas rupturas emocionales o en relaciones han causado dolor a sus cónyuges o dolor en sus hijos, y por causa de esto han venido a ser acusados y sienten un dolor. Parece como que Dios les puede perdonar todo, pero eso no. O he hablado con muchachas que han abortado antes de conocer al Señor, no naturalmente, sino por elección, y después tienen unos problemas de conciencia increíbles. No se sienten bien nunca más. No son cristianas, pero sienten que Dios les perdona todo, pero no haber abortado. Y esto es real. La gente parece que hoy, como somos libres de hacer y practicar cualquier tipo de este tipo de cosas, parece como que no sucede nada, pero la realidad es que este tipo de pecados atormentan a la gente por el resto de sus vidas. La conciencia no deja de acusarlos. Y para algunos también la conciencia les acusa cuando dejaron de hacer algo que sabía que era mejor hacer. Hay mucha gente que de repente saben que hacer algo era bueno y no lo hicieron. La Biblia dice que al cristiano eso le cuenta como pecado, pero hay mucha gente que cuando de repente por algo que no hicieron, que sabían que estaba bien, otros sufrieron las consecuencias, se acusan por el resto de sus días, se acusan para siempre por causa de esto. Y sufren el resto del tiempo por esta causa. Después de haberse salvado, hay muchos cristianos que prometen cambiar y no lo hacen, y entonces comienzan a tener problemas en sus conciencias. Ahora, miremos cuál es el costo de la conciencia. La conciencia siempre nos dice que algo no está bien y algo necesita ser arreglado. En esto se basa, ¿sí? En esto se basa la conciencia, en que siempre nos dice: hay algo que no está bien en ti, hay algo que no está bien en mí, necesitas arreglarlo. Ahora, la acusación del diablo en cuanto a nuestras conciencias, una vez que hemos recibido el perdón de nuestros pecados, está basado en una mentira de que nuestro pecado no ha sido pagado. Todos tus pecados han sido perdonados, pero ese pecado en concreto que te acusa, esa cosa de tu pasado que aún te viene al recuerdo y te produce dolor y te pone hacia abajo, te deprime, te bloquea, te impide crecer, está basado en la mentira del diablo de que la sangre de Jesús te ha lavado de todos tus pecados, pero de ese no. Y es una mentira. Es la mentira de que Dios perdona la mayoría de las cosas, pero en ese caso en concreto fue tan malo, o fui yo tan malo, o fue tan decepcionante, que aunque Dios me ha perdonado todos mis pecados, por este pecado todavía tengo que purgar, todavía tengo que
penar, todavía tengo que pagar. Ahora, observe, porque como seres humanos tenemos ideas extrañas, ideas raras acerca de cómo nosotros podemos redimir o pagar por nuestro pecado. Muchas veces usamos la separación. Una conciencia violada o profanada trae separación. Esto es un principio bíblico desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. El pecado en el Antiguo Testamento en muchas ocasiones viene simbolizado en una enfermedad llamada lepra. Y es interesante que cuando la lepra aparecía en el Antiguo Testamento, el leproso, número uno, era apartado, era separado, tenía que vivir aparte. Y número dos, tenía que gritar cuando se desplazaba de un lugar a otro, tenía que ir gritando permanentemente en voz alta: soy leproso, soy inmundo, estoy sucio. Y esto hacía que hubiera una separación entre la gente. Mire la pandemia actual que tenemos. Básicamente lo que quieren hacer es apartarnos unos de otros con tal de que el virus no lo contagiemos unos a otros. Bueno, respecto a la separación que produce el pecado, nuestra conciencia profanada a veces hace que este sentimiento de separación, de suciedad, nos separe en distintos ámbitos. Número uno, nos separa respecto a los demás, respecto a nuestros semejantes. No puedo mirar a la gente a los ojos, o trato de evitar ciertas personas que conocen lo que me pasó. Algunos se alejan de la iglesia, se alejan de la familia, se alejan de la gente que los quiere, porque su conciencia los está acusando. Y hay otra gente que no solo eso, sino que también somos alejados de Dios. Nos separamos de la gente y nos separamos de Dios. No puedes entrar en la adoración cuando la conciencia te está acusando. Yo he ministrado, he tratado con muchos cristianos que tienen este problema. Sí están en la iglesia, sí están salvos, sí practican determinadas cosas cristianas, ¿sí? Pero la realidad es que cuando te vas a lo profundo y empiezas a ministrarles, les sucede que no pueden adorar a Dios. Como les predicaba el miércoles, sienten que no tienen acceso a Dios por medio de la oración, mucho menos en cuanto a la alabanza, a la adoración. O sienten que no pueden evangelizar. ¿Cómo alguien como yo va a evangelizar? Hay gente que no puede descansar en el amor de Dios, no pueden disfrutar de la salvación, pierden el gozo de la salvación, no tienen paz. Así que, aunque somos cristianos, una conciencia que nos acusa hace que todavía estés pagando por nuestra separación. Y esto se manifiesta en una atención enfocada en nosotros. La conciencia dice que el pecado debe ser pagado. Y durante mucho tiempo, si no tratamos con esto, si no sanamos, si no traemos una sanidad a nuestra conciencia, entonces permanentemente estamos tratando de pagar nosotros, como si pudiéramos nosotros hacer algo o pagar por lo que hicimos, tratando de pagar. Y esto hace que pongamos el foco en nosotros mismos y nos autocastigamos. Me merezco cosas malas. Y hay gente que cuando comienza con este tipo de pensamientos autodestructivos en lo espiritual, en lo mental, pero también se manifiesta en lo físico, a veces hasta enfermedades se provoca la gente por esta causa. Y es una tristeza grande. El pecado que creemos que no ha sido perdonado nos come por dentro. No es que no ha sido perdonado, es que creemos que no ha sido perdonado. Y en la salud no es tanto lo que comes,
sino lo que te está comiendo a ti por dentro. Las personas culpables son más susceptibles a enfermedades. Los estudios científicos ya hablan, ya tienen... Antiguamente, yo me acuerdo hace 20 años, cuando todavía el campo científico y de la neurociencia no estaba tan desarrollado, sospechaban que algunas cosas tenían que ser así, pero la Biblia lo lleva diciendo mucho tiempo. 3000 años tiene la Biblia en su parte más antigua, 2000 en su parte más moderna, y ya desarrolla todo este tipo de enfermedades y somatización de problemas que provocan enfermedades físicas. Está en la Biblia. Hoy en día el avance de la ciencia le pone nombre y apellidos a determinadas enfermedades que tienen su origen en una conciencia acusatoria o en la falta del perdón, cuando nos amargamos, cuando somos rencorosos. Hay determinadas actitudes o problemas emocionales que derivan en determinadas enfermedades. Esto hoy ya no es simplemente que los predicadores lo dicen, hoy ya los científicos apoyan a los predicadores, y esto está muy bien, porque los estudios muestran efectos fisiológicos de la autoculpa prolongada y cómo esto, si es acumulativo, nos deteriora físicamente rápido y se hace evidente muchos problemas. Dicen los estudiosos y los científicos de este tema que a partir de los 45 años para adelante muchos de estos problemas se empiezan a manifestar en enfermedades. Y comenzamos muchas veces nosotros a autosabotarnos. Hacemos cosas tontas, cosas que tratan de arruinar deliberadamente las bendiciones que recibimos, porque sentimos que no somos merecedores de nada bueno. Y cuando nuestra conciencia nos acusa, también se distorsiona nuestra capacidad de interpretación. Vemos las acciones, vemos las cosas, vemos cada palabra que se nos dice. En los cristianos, cada sermón que se predica, la interpretamos como, ya sé por qué esta persona me ha mirado así, o ya sé por qué esa persona dijo aquello, o ya sé por qué el pastor predicó ese sermón, lo ha hecho por mí, porque como lo estoy haciendo mal. El pastor no sabe. La persona que tienes enfrente ni siquiera te miró, te dijo lo que te dijo por lo que tú piensas. Simplemente es que cuando la conciencia nos acusa, cuando tenemos esta problemática en nuestra conciencia, nuestra interpretación, nuestra perspectiva interpretativa es totalmente cambiante y errada. Y finalmente, genera miedo también. Dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, que el temor, el miedo lleva en sí mismo el castigo. Y mucha gente tiene temor o miedo de que Dios de alguna manera le va a hacer pagar de repente por algún fallo o algún pecado de su pasado. Entonces cualquier cosa mala que les pasa en la vida, automáticamente lo procesan como que es la ira de Dios o la venganza de Dios. Esto es lo que los hermanos de José temían, que José, cuando los reconociera o si los había reconocido, se vengara. Nunca se puede disfrutar de las bendiciones de Dios o cuando Dios quiere hacer algo bueno para ti, porque tenemos el miedo o el temor de que Dios nos va a hacer pagar por lo que hicimos. Como que Dios va a revisar de repente un día sus registros y de repente va a caer en la cuenta como diciendo, por favor, pero ¿cómo se os ocurre bendecir a esta persona después de lo que hizo? Y eso muchas veces está en la cabeza, en la mente de mucha gente que tiene este tipo de problemas de conciencia. Son rápidos en sospechar o en acusar a otros también de su mala conducta, porque su propia culpa, mi propia culpa, distorsiona nuestros puntos de vista. ¿Se acuerdan de David? El rey David comete adulterio con Betsabé, y no solo adulterio, sino que mata a su marido, lo asesina.
pero su conciencia comienza a acusarlo. Él durante un año esconde todo y parece que todo anda bien, y externamente todo anda bien, pero David está teniendo una conciencia que permanentemente lo acusa. Cuando leemos sus salmos de ese periodo, usted lo va a mirar. Es alucinante cómo cambia nuestra perspectiva y cómo nuestra manera de mirar las cosas queda totalmente distorsionada y transferimos nuestra culpa a los demás. Porque de repente viene Natán a contarle una historia de que hay un hombre rico que ha robado a una oveja de un hombre pobre, y su respuesta es: hay que matarlo inmediatamente, este hombre debe de morir, esto no lo puedo tolerar en mi reino. Hasta que le dijo el profeta: estoy hablando de ti, no estoy hablando de otro, estoy hablando de ti mismo. Así que es interesante cómo la conciencia que nos acusa, que no está tratada, distorsiona la realidad y trata de trasladar o de proyectar la culpa que nosotros sentimos en los demás. Y como resultado final de todo esto, terminamos haciendo nosotros el trabajo del diablo. Él es el acusador. Se supone que el diablo es el que nos acusa día y noche delante de Dios. Él es el acusador de los hermanos, se lo leí en Apocalipsis capítulo 12. Entonces, el problema con una conciencia que no ha sido lavada o que no ha sido limpia o que te está acusando es que te hace pagar un precio muy alto en todas estas cosas que te acabo de decir. Y finalmente, el precio más alto es que le quitas el trabajo al diablo. El diablo se supone que te tiene que acusar y tú responder o defenderte en tu defensa: es cierto, yo hice eso, pero Jesucristo me perdonó, ya la cuenta ha sido cancelada, yo ya he pagado por lo que hice, no yo. Jesucristo pagó por mí, Él se puso en mi lugar, lo que le he hablado estos días atrás acerca de la justicia imputada. Alguien pagó mi cuenta, mi deuda quedó cancelada, yo no la podía pagar, pero alguien la pagó por mí. Entonces, el acusador debe acusar. Y usted y yo debemos de defendernos con las herramientas y los recursos que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo. El problema de una conciencia que no ha sido lavada, el problema de una conciencia que te acusa es que terminamos tan mal que al final nos acusamos a nosotros mismos. Y nos pasamos la vida acusándonos, autocastigándonos, autoinfringiéndonos dolor. Pero quiero terminar acerca de purgar la conciencia o limpiar la conciencia. La culpa se basa en una mentira, ya le dije antes. Se basa en la mentira de que tu pecado no ha sido pagado, tu pecado no ha sido perdonado, así que como no ha sido perdonado y como no ha sido pagado, tú lo tienes que pagar. Esta es la gran diferencia entre la religión falsa y la religión verdadera. La religión verdadera siempre se trata acerca de lo que vas a creer. La religión falsa siempre se trata acerca de lo que vas a hacer. Como eres malo, la religión que no es verdadera dice: tienes que hacer cosas para solucionar el problema. La religión basada en la Biblia, en Cristo Jesús, es en qué crees. Y esta es la diferencia entre una religión falsa y una religión verdadera. Es entre lo que creo y lo que hago. Hay muchas religiones diferentes y multitud de religiones cuya idiosincrasia está basada en un catálogo de obras, de cosas que tienes que hacer para obtener la salvación, para obtener los beneficios, para obtener el perdón, etcétera, etcétera. ¿Sí? Nosotros vivimos en países católicos, la mayoría de nosotros, entonces hay conceptos como la penitencia, o tienes que rezarle a María y a los santos, o tienes que hacer promesas, o tienes que ir flagelándote, etcétera, etcétera. Básicamente un montón de cosas difíciles que yo hago
para poder ser merecedor del perdón. Pero eso es lo que hacemos cuando aceptamos la culpa por lo que se ha pagado, insistir en pagar. Le pongo un ejemplo fácil, ¿sí? Imagínese que yo lo invito a un restaurante a comer, ¿sí? Y cuando llega la hora de pagar, yo pago la cuenta. Y usted insiste al camarero en que usted quiere pagar, y el camarero le está diciendo, es que ya Iván pagó la cuenta. Pero usted insiste en pagar, no, pero yo quiero pagar. Y el camarero le dice, ya, pero ya está pagado. No puede pagar por lo que ya está pagado. Pero usted insiste en querer pagar. Y el camarero le va a insistir, ya está pagado. Entonces, de la misma manera es cuando una conciencia te acusa y te has creído la mentira de que tus pecados no han sido perdonados, o algún pecado en concreto, todo te ha sido perdonado, pero ese problema que te acusa, ese hecho de tu pasado que todavía te atormenta, ese no. Y algo que ya está pagado por Jesucristo en la cruz del Calvario, usted lo quiere volver a pagar. Y nosotros con mucha frecuencia insistimos en pagar por cosas que ya Cristo Jesús ha pagado. Tu conciencia te acusa porque te has creído la mentira del diablo de que Jesucristo no ha pagado por todo. Ha pagado todo menos eso. Jesucristo te ha perdonado todo menos eso. Y te has creído la mentira, el engaño del diablo. Y entonces insistes una y otra vez en querer pagar tú propiamente por eso. El pecado se asemeja a la deuda. El argumento de nuestro texto en Hebreos es obras, lo que tú y yo podemos hacer, versus Jesucristo, lo que ya Él hizo, lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. El pecado es la deuda. Usted y yo no pudimos pagarla. Así que Jesús la pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Él saldó la deuda, Él pagó la cuenta, dice Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos, escuche, perdonándoos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Es la imagen de que la deuda ha sido cancelada, pagada, la ha clavado en la cruz del Calvario, está pagada en su totalidad. En nuestro texto, Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos o de becerros, sino con su propia sangre, entró una vez y para siempre, escuche, una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Juan capítulo 19, versículo 30 nos habla, las últimas palabras de Jesús en la cruz fue, consumado es. Su obra está finalizada, perfecta y completa. Consumado es. Jesucristo dijo, ya está terminado, ya está hecho lo que he venido a hacer, ya he pagado por el pecado del mundo, ya he perdonado los pecados de todos los seres humanos, pasados, presentes y futuros. Terminado fue la palabra que Jesús usó. Y en Primera de Juan, una vez más, capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Mire, hace dos cosas. Él es fiel y es justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No solo nos perdona, nos limpia de toda maldad. Habla, hermano y hermana, amigo que me escuchas, que la cruz del Calvario, Jesús en esa obra tan increíble que hizo, no solo te perdona de todos tus pecados, quiere limpiar tu conciencia, quiere lavarte de toda maldad. Esta es la canción antigua que cantamos, Él pagó una deuda que yo tenía, la cual yo no podía pagar. Cristo Jesús pagó lo que yo no podía pagar. Dios
nos muestra cómo él sí piensa que la sangre de Jesús fue suficiente. Él rasgó el velo, hermano, de arriba abajo, le decía el otro día. Ahora el acceso está abierto. No es que le hizo una rajilla al velo, no, lo rajó completamente de arriba a abajo, dándonos acceso con confianza ilimitado al lugar santísimo. Él entró una vez y para siempre, para darnos acceso eterno a Dios. Y no hizo excepciones. Bueno, os voy a perdonar todos vuestros pecados, menos algunos, en concreto aquellos que te acusan a ti y a mí. Por eso Romanos 1:4 dice, fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Hermano, así es como tú y yo sabemos que nuestros pecados han sido pagados en su totalidad. Es que Él resucitó de los muertos. Por eso, hermano, qué inservible, qué tonto, qué inútil es insistir nosotros en pagar lo que ya está pagado. El libro de Hebreos, hermano, es un argumentario en contra de aquellos que quieren a Jesús, pero aún así también quieren trabajar y hacer algo para poder ser merecedores del perdón. Quiero a Jesús, pero también quiero pagar algo yo también. La palabra clave en Hebreos y en el texto que hemos leído, frecuente viene la palabra mejor y más, mejor y más, mejor y más. Muchas veces en Hebreos viene, Jesús es mejor que las obras y hace más que las obras. Las obras hacen cosas. No está exento el hacer el bien, hermano. No es esto una oda a que haga lo que le dé la gana y que no pasa nada. No hay que quitar de en medio las obras, porque las obras tienen un porqué. Jesucristo dijo, quiero que hagan buenas obras para que la gente cuando las mire vean que yo soy real y que yo he hecho algo en vosotros. Pero las obras no sirven para salvarte, sirven para que otros crean que Jesucristo cambia la vida de las personas. Por eso, hermano, en el Antiguo Testamento, las obras que se hacían, los sacrificios, eliminaban el castigo del pecado, pero no se ocupaba de la culpa. No se ocupaba el sacrificio de la conciencia, no se ocupaba el sacrificio con sangre por la mancha del pecado, solo evitaba el castigo, pero no iba más allá. Pero la promesa que nosotros ahora tenemos por medio de la cruz es una dimensión sobrenatural de limpieza de nuestros corazones y de nuestras mentes, de nuestras conciencias. En nuestro texto, Hebreos capítulo 9, versículo 14, dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Escuche este versículo. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Hebreos 10:22 dice, por tanto acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura. Esto es una dimensión real, es tangible, es sobrenatural, es algo que se nos quita. Hay algunas claves para la limpieza. Número 1, debemos creer en Dios. Acércate con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestros corazones rociados con la sangre de Jesús. Cuando tú y yo nos negamos a creer que tu pecado y mi pecado ha sido perdonado, estás poniendo en duda a Dios, estás poniendo en duda a Jesucristo, estás poniendo en duda el carácter de Dios. ¿Acaso mintió Dios cuando ha dicho que todas nuestras transgresiones han sido perdonadas? ¿Acaso Dios es un ignorante? ¿Es que Él no se dio cuenta de lo malo que tú eras o de lo malo que yo era? Él lo ha hecho, y muchos eligen creer al acusador, al demonio, en vez de creer a Dios. Y le vuelvo a leer, Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, Él nos perdona y nos limpia de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. El problema es que usted y yo debemos aplicar el remedio. Si usted va al médico, le hacen un diagnóstico, le mandan un tratamiento y no se toma el tratamiento, se va a morir, se va a enfermar. Es que usted y yo tenemos el diagnóstico, tenemos el tratamiento, ahora usted y yo debemos aplicarnos el remedio. Número 1, orar para que nuestras conciencias sean purificadas. Número 2, escoja perdonarse a sí mismo. Es que hay mucha gente, muchos cristianos, que Dios ha perdonado, que no se perdonan a sí mismos. Dice la palabra de Dios que tenemos que estar nosotros, por tanto, alineados y de acuerdo con Dios. Nuestras bocas tienen que decir lo que la palabra de Dios dice. Dice Apocalipsis 12:11, ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Es que lo que decimos tiene que estar alineado con lo que creemos. La sangre de Jesús nos ha limpiado y usted lo tiene no solo que creer, lo tiene que publicar, lo tiene que decir. Y decirle a veces al diablo, ¿sabes qué, diablo? No estoy de acuerdo con lo que me estás diciendo porque no estoy de acuerdo con la palabra de Dios. La sangre de Jesús no solo me ha perdonado de todos mis pecados, me ha limpiado de toda maldad. Dígale al acusador, ¿sabes qué? Es cierto que yo hice eso en mi pasado, pero por medio de la cruz, por medio de la fe en Cristo Jesús, por medio de su sangre, mi conciencia ha sido limpiada de obras muertas. Le dejo con esta ilustración. En Ruanda, en la guerra civil que hubo años atrás, más de 1 millón de personas fueron asesinadas en esta guerra tribal entre tribus, los Hutus matando a los Tutsis. Había un hombre llamado Mar Sabajando que con un machete mató a 16 vecinos suyos. Otro hombre vecino suyo, Mukabakunda, hizo que 29 personas de su familia fueran aniquilados. Algunos de ellos fueron matados por este hombre inicial llamado Sabajando. Cuando todo acabó y cuando fueron liberados de la prisión, Sabajando fue invitado a asistir a un taller de reconciliación. En este taller de reconciliación, Sabajando declaró estas palabras: mi corazón ha sido cambiado por Jesús. Quiero pedir perdón a las víctimas y a los familiares de las víctimas para decirles que yo ya no soy el asesino que conocieron. Pero su vecino Macabacunda no estaba preparado para perdonar. Tiempo después, Macabacunda decidió que era el momento de perdonar al hombre que había asesinado a más de 16 personas de su familia. Cuando finalmente se encontraron cara a cara, situación tensa, ¿no? Sabajando se arrodilló delante de Mukabacunda y le dijo: perdóname. Le confesó todos sus crímenes y suplicó misericordia. Macabacunda puso la mano en el hombro, lo miró a los ojos y le dijo simplemente: te perdono. Sabajando dice que en ese momento él se sintió como si acabara de salir de una ducha. Se sintió un hombre limpio, pero no una ducha física, sino fue una ducha santa, porque dice: me sentí limpio por fuera, no por fuera, me sentí limpio por dentro. Y Macabacunda escribió en su biografía que cuando él perdonó al asesino de sus familiares, a su vecino, como que una carga pesada se le quitó y dejó de tener migrañas, y las pesadillas que había tenido durante los últimos 10 años desaparecieron inmediatamente y nunca más han vuelto. Y ahora los dos son hombres que viven en paz, son vecinos que se ayudan y se apoyan. Este es el poder de la sangre de Jesús y de una conciencia que ha sido lavada. Por eso, hermano, hermana, amigo mío que me escuchas, si tu conciencia te acusa,
si tu conciencia está provocándote problemas. Hoy es un buen día, como le dije, celebramos el Domingo de Ramos, el día en el que Jesucristo entró en Jerusalén. Si nunca has dejado a Cristo entrar en tu corazón, hoy es un buen día para que dejes a Jesucristo entrar triunfalmente en tu corazón. Él va a perdonar tus pecados y va a limpiar tu conciencia. No solo va a perdonar tus pecados, va a limpiar tu conciencia de toda maldad. Y ahora voy a dirigirles en una oración por si alguno quiere entregar su vida al Señor, si alguno quiere abrirle la puerta al Señor para que entre en su vida. Jesucristo, por medio de la cruz del Calvario, va a hacer esto. Le va a perdonar todos sus pecados y usted va a sentir la limpieza de su corazón, la limpieza de su mente. Pero me dirijo también a muchos creyentes, a muchos cristianos que andan luchando, batallando con sus conciencias, han sido perdonados, pero insisten en pagar la cuenta. La cruz es suficiente, la obra de la cruz del Calvario ya lo hizo. Jesucristo dijo, consumado es. No tienes que creer la mentira del diablo, no tienes que seguir escuchándole aunque te acuse. Tú puedes decirle, mis pecados han sido perdonados y mi conciencia ha sido lavada. Usted necesita sanidad de su conciencia, la sangre de Jesús va a hacer esto. Así que yo quiero orar. Quiero orar en esta mañana por aquellos que nunca han dejado a Cristo Jesús entrar en su corazón y para aquellos que sí le han dejado entrar, pero insisten en pagar la cuenta, porque hoy van a recibir la limpieza de sus conciencias. Ayúdeme a orar. Si usted no es cristiano, repita esta oración. Y si usted es cristiano, luego le voy a dirigir en una oración y voy a orar por usted. Señor Jesús, te doy las gracias por haber muerto por mí en la cruz. Te doy las gracias por haber derramado tu sangre. Yo confieso de todo mi corazón mis pecados, porque creo que si te confieso mis pecados a ti, Jesús, mis pecados serán perdonados y seré limpio de toda maldad. Yo me arrepiento con todo mi corazón de todos mis pecados y te pido perdón. Limpia mi vida, limpia mi conciencia para que no me acuse más. Yo te recibo por la fe en el nombre de Jesús. Amén. Padre, yo oro también en esta mañana por mis hermanos y hermanas, aquellos que un día se entregaron a ti, te recibieron como su Señor y Salvador. Padre, para que esta mentira del diablo que les ha convencido de que tu cruz no es suficiente, Señor, sea totalmente destruida. Dios, desbarata esta obra del diablo en la mente y en el corazón de mis hermanos y hermanas. Aquellos que, aunque te conocen, aunque creen en ti, todavía sus conciencias son atacadas, son inducidas a pensar que tu cruz no es suficiente y que ellos merecen cosas malas y que ellos merecen todavía o tienen que pagar o tienen que hacer cosas para poder salir de esto, Dios. Yo te pido, Dios, que tu sangre limpie nuestras conciencias de obra muerta, Señor. Purifica nuestras mentes, purifica nuestros corazones. Padre, limpia la conciencia de mis hermanos y de mis hermanas, Dios, para que puedan ellos ir y crecer a otro nivel, Señor. Yo oro por esta limpieza, por esta obra tan maravillosa de purificación, de lavamiento que la cruz del Calvario llevó a cabo en el pasado, Dios. Padre, yo te pido que la traigas al presente en mis hermanos y mis hermanas. Si hay alguien, Dios, Padre, que está acusado por su conciencia, hazle sentir la limpieza en este momento de su corazón, de sus mentes, de sus conciencias. La sangre de Jesús es suficiente y para limpiarnos de toda acusación falsa en nuestras mentes. Padre, trae una sanidad interior en mis hermanos, en mis hermanas. Padre, tú has pagado la cuenta y no necesitamos nosotros pagarla más. Ya está consumado en la cruz del Calvario tu obra, ya está terminada, ya está cancelada la deuda, Dios. Ayuda a mis hermanos, Señor, por tanto, a tener paz en sus
corazones, en sus almas, Padre, a tener dominio propio, una mente cabal, sana, Señor, dirigida a tu voluntad. Padre, yo oro, Señor, para que quites, Señor, esta mentira del diablo en las mentes de aquellos que se sienten todavía acusados, Dios, Padre, y ponemos tu sangre, Señor, a la disposición de ellos, trayendo una limpieza, Señor. Padre, haz sentir a mis hermanos y hermanas que están limpios, Señor. Padre, que sus corazones y sus mentes han sido lavados. Padre, yo oro por ellos, por una sanidad interior. Padre, por un gozo, vuélveles el gozo de la salvación. Padre, paz en sus mentes y en sus corazones. Y te alabamos, Señor, y te glorificamos. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Gracias por esta obra en la cruz. Amén. Bueno, espero que este mensaje les haya ayudado. Si usted ha entregado su vida al Señor por primera vez, sienta el perdón de los pecados y la limpieza de su conciencia. Y hermano, hermana, si usted ha sido acusado durante estos últimos meses, años incluso, por un diablo y una conciencia que pensaba que no había sido... Hermano, la sangre de Jesús es suficiente, la cruz del Calvario ha hecho esto para usted y para mí. La obra está terminada, Jesucristo dijo, consumado es. Ya está todo pagado, la cuenta está cancelada. Por favor, hermano, hermana, no insista en pagar lo que ya está pagado. No insista en pagar por lo que ya está pagado. Cristo Jesús ha pagado la cuenta. Usted y yo somos libres de una conciencia que le acusa. Sienta el gozo, sienta la paz, por tanto, disfrútenla. Que Dios les bendiga.